Hola a todos y bienvenidos un día más a Clase con Nuria. Hoy vamos a ver cuáles son las tres leyes de los gases y de dónde vienen. La temperatura es el primer factor que vamos a tener en cuenta y esto me dice si algo está muy caliente o muy frío. Como sabemos, la temperatura puede ser alta o baja y normalmente en España la medimos en grados centígrados, pero tenemos que saber que la unidad del sistema internacional son los kelvins. Así que cuando vayamos a hacer problemas, la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin. Si nos la dan en grados, lo único que tenemos que hacer es sumarle 273 para obtener la temperatura en kelvins. Si por el contrario hago las operaciones o me dan los datos con kelvins y al final del problema me lo preguntan en grados, para pasarlo a grados a la temperatura que tengamos en Kelvin, le tenemos que restar 273 y obtendremos los grados. El volumen es otro factor muy importante y tenemos que tener claro que el volumen es todo el espacio que ocupa el gas que estamos analizando. Así que lo vamos a medir en litros. Esa va a ser la unidad del sistema internacional, pero también tenemos que tener claro que aparte de la escala de los litros, hacia arriba o hacia abajo, también se puede medir en la escala de los metros cúbicos. Así que vamos a escribir por aquí algunas equivalencias importantes. Así que, como ya hemos dicho, la unidad internacional del volumen es en litros y algo importante es saber que un litro es igual a un decímetro cúbico. Además, también os pongo por aquí una unidad que sale bastante, que es el metro cúbico, que es igual a un kilolitro. Pero os voy a dejar por aquí un vídeo en el que explico los cambios de unidades y ponemos varios ejemplos de estos. Y por último vamos a hablar de la presión, que es otro de los factores más importantes para las leyes de los gases y suele ser el que más nos cuesta llegar a entender. Podemos imaginarnos a la presión como un indicativo de lo incómodos o lo cómodos que están los gases dentro de su recipiente. Si un gas está muy cómodo, quiere decir que tiene poca presión. Pero si un gas está muy incómodo, quiere decir que tiene mucha presión. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que si yo tengo un recipiente y el gas de dentro tiene espacio para moverse, está sin nada que le estorbe, tiene una presión bajita, es decir, está cómodo, como hemos dicho al principio. Pero si el gas está incómodo, lo que nos tenemos que imaginar es que tiene muy poco espacio y querría estar en un espacio más grande, pero como no puede, intenta salir de él provocando choques contra las paredes de ese recipiente, lo que nos va a indicar que está a una presión elevada. Las unidades del Sistema Internacional de la Presión son las atmósferas, pero también tenemos otras unidades como los milímetros de mercurio o los pascales que se utilizan para medir la presión. Así que, como hemos dicho, la unidad internacional para medir la presión son las atmósferas, pero además los milímetros de mercurio y los pascales también se suelen utilizar bastante. Así que tenemos que saber que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio y que una atmósfera también son 101.325 pascales. Una vez hecho este análisis sobre temperatura, volumen y presión, vamos a ver qué pasa cuando se modifican estos factores en un gas y de ahí sacaremos las leyes de los gases. Vamos a imaginarnos que esto es un recipiente y estos círculos son las partículas de un gas dentro de este recipiente. Vamos a ver qué pasa si vamos modificando las condiciones de presión, temperatura y volumen. Vamos a empezar viendo qué pasa cuando aumentamos la temperatura del gas. Una vez que aumentamos la temperatura del gas, lo que tenemos que saber es que va a aumentar la energía cinética de estas partículas. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que si aumenta su energía cinética, lo que quiere decir es que va a aumentar la velocidad de las partículas. Al aumentar esta velocidad, pueden ocurrir dos cosas. Por un lado, puede ocurrir que esta velocidad haga que las partículas se muevan mucho más rápido, provocando muchos choques entre sí. Se van a chocar entre sí, pero también van a producir choques con las paredes del recipiente. Al provocar estos choques con las paredes del recipiente, como hemos dicho antes, quiere decir que el gas está muy incómodo. Entonces, si tenemos un recipiente fijo, que el volumen no puede cambiar, es decir, por mucho que las partículas intenten modificar el volumen, eso no es posible, lo que va a ocurrir es que va a aumentar la presión. Lo que se conoce como que si tenemos un gas a volumen constante y aumentamos su temperatura, lo que vamos a observar es que va a aumentar su presión, porque el recipiente no puede modificarse, es decir,
está a volumen constante, pero esta velocidad que ha aumentado de las partículas se traduce, como hemos dicho, en muchos más choques, lo que produce un aumento de presión. Pero ¿qué pasa si el recipiente sí que se puede modificar? Si el recipiente es moldeable, es decir, los choques que provocan las partículas hacen que el volumen se pueda expandir, lo que va a ocurrir es que vamos a tener una presión constante y va a aumentar el volumen del recipiente donde tenemos el gas. Así que en este caso los choques entre las partículas y de las partículas con el recipiente lo que van a provocar es un aumento de volumen. En el caso de que disminuyamos la temperatura, va a pasar exactamente lo contrario. Disminuimos la temperatura, disminuye la energía cinética, lo que quiere decir que disminuye la velocidad de las partículas y eso hace que se muevan más despacito y por lo tanto haya menos choques entre ellas y con las paredes del recipiente. Si hay menos choques contra el recipiente y el volumen es constante, es decir, el volumen no se puede modificar, lo que va a ocurrir es que va a disminuir la presión, porque al moverse más despacito van a estar mucho más a gusto, como hemos explicado al principio. Sin embargo, si esta presión va a ser constante, ya que el volumen se va a modificar en función de lo que necesiten estas partículas, al mantenerse la presión constante y estas partículas chocar menos con las paredes del recipiente y entre ellas, va a disminuir el volumen en el que se encuentra el gas. Vamos a ver ahora qué pasa cuando modificamos el volumen. Si aumentamos el volumen de este recipiente, es decir, lo que obtenemos es un recipiente más grande, pero con la misma cantidad de partículas porque tenemos el mismo gas, vamos a ver qué ocurre porque pueden pasar dos cosas. Cuando aumentamos el volumen, lo que ocurre es que nuestras partículas de gas tienen más espacio para moverse, lo que hace que estas partículas tengan menos choques. Y aquí pueden ocurrir dos cosas, que mantengamos la presión constante o que mantengamos la temperatura constante. Como vemos, si mantenemos la temperatura constante, lo que tenemos es más espacio, lo que hemos contado aquí, se producen menos choques, lo que se traduce en que disminuye la presión, porque las partículas del gas están mucho más a gusto. Pero ¿qué pasa si a mí me dicen que a pesar de tener más espacio, yo estoy manteniendo la presión de dentro constante? Es decir, la presión que hay aquí es la misma que había aquí, por lo que estas partículas están igual de incómodas que aquí. Pues para que eso ocurra, pero con más espacio, lo que tiene que estar pasando es que estas partículas se están moviendo mucho más rápido. Por lo tanto, lo que quiere decir es que si las partículas se mueven mucho más rápido, es porque tienen más energía cinética, y eso se traduce en que tienen una mayor temperatura. Así que si la presión es constante y aumentamos el volumen, lo que va a ocurrir es que va a aumentar la temperatura. Por lo tanto, si disminuye el volumen, ocurrirá totalmente lo contrario. Así que si disminuye el volumen, va a disminuir el espacio que tienen las partículas entre ellas y esto va a provocar que aumente el número de choques. Así que si la temperatura se va a mantener constante, este aumento del número de choques entre las partículas y contra las paredes del recipiente va a hacer que aumente la presión. Pero igual que antes, si me dicen que la presión se mantiene constante, lo que tiene que ocurrir es que tiene que disminuir la temperatura. ¿Por qué? Porque si disminuye la temperatura, la energía cinética disminuye y estas partículas van más despacio. Entonces, si van más despacio, disminuyen los choques y así contrarrestamos el aumento de choques que provocaría la disminución de volumen. Así que si disminuye el volumen a temperatura constante, aumenta la presión, pero a presión constante disminuye la temperatura. Con las modificaciones que hemos explicado de la temperatura y del volumen, manteniendo constantes unas variables y otras, ya tenemos todas las relaciones que necesitamos entre presión, temperatura y volumen para explicar las leyes de los gases. La primera ley que he puesto por aquí es la ley de Boyle-Mariotte, que me dice que la presión inicial por el volumen inicial tiene que ser igual a la presión final por el volumen final, siempre manteniendo la temperatura constante. Algo que tenéis que tener muy claro es que en todas las leyes de los gases, siempre en la fórmula me van a aparecer dos de las tres magnitudes que estamos analizando. Así que la magnitud que no aparece significa que se mantiene constante. Si esa magnitud no se mantuviese constante, no se podrían aplicar estas leyes de los gases. Así que eso es algo que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de hacer los ejercicios. Como decíamos, la ley de Boyle-Mariotte me dice que la temperatura es constante y lo que se modifica es la presión o el volumen, y eso va a hacer que la otra magnitud, la presión o el volumen, también se modifique.
¿Cómo podemos relacionar esto con las deducciones que hemos hecho antes de la teoría cinético-molecular? Entre la presión y el volumen, lo que nosotros hemos analizado es el volumen, así que vamos a ver qué pasa. Si aumentamos el volumen, pero a temperatura constante, disminuye la presión. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, pues que si yo tengo una primera situación y en la segunda aumento el volumen, lo que tiene que ocurrir es que la presión tiene que disminuir. Justo lo que ocurre aquí, si aumenta el volumen, disminuye la presión. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que si uno aumenta y otro disminuye, al multiplicar estos dos factores, como uno ha aumentado lo que ha disminuido el otro, el producto me va a dar lo mismo que lo que teníamos de las condiciones iniciales. Lo mismo va a pasar si disminuimos el volumen. Si disminuimos el volumen, pero mantenemos la temperatura constante, va a aumentar la presión. Así que, por exactamente lo mismo de antes, cuando disminuye el volumen y aumenta la presión, al multiplicar estos dos factores, nos va a quedar el mismo resultado que teníamos inicialmente. Vamos a ver ahora la ley de Charles. Esta ley me dice que siempre que la presión se mantenga constante, yo tengo el volumen inicial entre la temperatura inicial, tiene que ser exactamente igual que el volumen final entre la temperatura final. Así que vamos a ver cómo lo relacionamos con lo que tenemos aquí. Al igual que antes, ahora podemos también ver qué pasa cuando aumentamos o disminuimos la temperatura. Si aumentamos la temperatura, tenemos una situación inicial y la situación final, vamos a aumentar la temperatura manteniendo la presión constante. Si aumentamos la temperatura manteniendo la presión constante, lo que teníamos era un aumento de volumen. Si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Como ahora lo que tenemos es una división, si aumenta la temperatura si aumenta el volumen y aumenta la temperatura, lo que estoy haciendo es aumentar tanto numerador como denominador. Así que al hacer la división es como si no hiciera nada. Por lo tanto, esta división me va a dar el mismo valor numérico que esta que teníamos inicialmente. Si en vez de aumentar la temperatura lo que hacemos es disminuir la temperatura, también podemos ver que siempre que mantengamos la presión constante va a disminuir el volumen. Así que lo que tenemos aquí es una disminución de volumen y vuelve a pasar exactamente lo mismo. Disminuimos el numerador y el denominador. Por lo tanto, al hacer esta operación nos va a quedar el mismo resultado que teníamos inicialmente. Y por último, la ley de Gay-Lussac me dice que siempre que el volumen se mantenga constante, la presión inicial entre la temperatura inicial va a ser igual que la presión final entre la temperatura final. ¿Cómo lo podemos relacionar? Bueno, pues vamos a ver qué le pasa a la temperatura. Si tenemos una situación inicial y en la final lo que hemos hecho es aumentar la temperatura, vamos a ver qué pasa cuando tenemos el volumen constante. Aumentamos la temperatura a volumen constante, va a aumentar la presión. Por lo tanto, nos ocurre lo mismo que en el caso anterior. Estamos aumentando numerador y denominador, así que al hacer esta división nos va a quedar exactamente lo mismo que lo que teníamos inicialmente. Si en vez de aumentar la temperatura lo que hacemos es disminuirla, también podemos observar que al disminuir la temperatura a volumen constante nos disminuye la presión. Así que por aquí tenemos que poner que la presión también disminuye. Así que al hacer esta operación, como hemos disminuido tanto numerador como denominador, nos va a dar el mismo resultado que teníamos inicialmente. Como conclusión, podemos decir que las tres leyes de los gases son que presión por volumen se va a mantener constante, es decir, presión por volumen inicial va a ser igual a presión por volumen final. Además, que el volumen inicial entre la temperatura inicial siempre se va a mantener constante, es decir, que va a ser igual a volumen final entre temperatura final. Y por último, que la presión inicial entre la temperatura inicial también se va a mantener constante, o lo que es lo mismo, va a ser igual a la presión final entre la temperatura final. Además de aprendernos estas tres leyes de memoria que nos va a venir muy bien para hacer todos los ejercicios, también tenemos que recordar que si sabemos cómo funciona la teoría cinético-molecular y qué significa realmente presión, volumen y temperatura, podemos razonarlo con los dibujos que hemos hecho al principio para ver qué le ocurre a todas estas magnitudes. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, no olvides darle like, suscribirte al canal y nos vemos el próximo día en Clase con Nuria.